Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su serie Nuestros Autores de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta ocasión vamos a presentar el libro Textos para repensar la gestión en la escuela, el cual fue coordinado por la maestra Guadalupe Quintanilla Calderón. Para ello nos acompañan parte de quienes colaboraron en este libro. En primer lugar, quiero presentar a la maestra Guadalupe Quintanilla Calderón. Ella es académica de la unidad 099. Gracias, maestra, por estar aquí. En segundo término, al maestro Jorge Humberto Arzate Aguilar, académico también de la unidad 099. Muchas gracias. Buenos días. Y finalmente, la maestra Guadalupe Aguilar Ibarra, académica también de la unidad 099. Gracias por estar. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar preguntándole a la coordinadora de este libro, la maestra Guadalupe Quintanilla, ¿por qué escribir un libro sobre gestión escolar? Gracias, Abel. Esta idea para nosotros, Fecunda, fue muy interesante, muy importante, porque aparte de ser académica de la unidad, como bien citaste, soy la directora de la unidad 099 de F Poniente, y esta obra resume la inquietud de un grupo de compañeros, principalmente de tiempo completo, que quisimos incidir dentro de lo que implica la reforma integral para la educación básica. Como bien todos sabemos, la RIEP implica toda una serie de consideraciones curriculares, principalmente que emanadas de otros contextos, principalmente internacionales, nos han sumergido en el ámbito de un desarrollo de ciertas competencias por parte de los alumnos que se están formando en el sistema educativo nacional, desde luego en el nivel principalmente de educación básica. Nuestro quehacer como Universidad Pedagógica Nacional impacta prioritariamente en el esquema de educación básica, y los textos están conformados con visiones que están derivadas de los análisis de los contextos principalmente internacionales, cómo esas políticas de carácter internacional han venido impactando en el desarrollo curricular. Es para nosotros prioritario como Universidad Pedagógica Nacional tratar de incidir, tratar de apoyar a nuestros alumnos. Esta obra, a pesar de lo sencilla, sí analiza todos los esquemas de índole internacional, como lo cité, para poder hacer que nuestros alumnos infieran dentro de su contexto real de trabajo de dónde estas políticas están insertándose, sobre todo para formar capital humano. El enfoque de la política económica, el enfoque de la política educativa, retomada con toda la honestidad que este grupo de profesores tratamos de imprimirle en esta revisión, relacionándola, vinculándola directamente con nuestra realidad social. Esto ha sido de un grato impacto para nosotros, porque la obra poco a poco se ha ido consolidando entre las filas principalmente de nuestros alumnos y de nuestros compañeros asesores. Es una obra que frecuentemente la veo reflejada en las citas textuales que se retoman en las tesis o en las tesinas o en cualquier modalidad de titulación que opten los egresados, alumnos egresados, y que obviamente es una gran satisfacción para nosotros que nuestros puntos de vista se vean también tomados en cuenta dentro de este quehacer. También es muy importante señalar que un gran investigador dentro del ámbito educativo fue quien nos hizo el favor de prologar el texto, o sea, el doctor Isaías Álvarez García. Es toda una autoridad. Él leyó detenidamente cada una de nuestras propuestas y, como se observa en el prólogo, él analiza desde las raíces nuestro
punto de vista. Ok. Ahora, maestro Jorge Humberto, ¿desde qué enfoques se trata el tema de la gestión en el libro? Sí, en principio me gustaría un poco ampliar el comentario de la maestra Quintanilla, Sí. acotando que el libro se piensa y se produce sobre todo en el contexto de la maestría en educación básica. Hemos participado activamente y muy cerca en el diseño de esta maestría. Y en ese sentido nos cuestionábamos cuál podría ser nuestra aportación más particular como unidad. Y de tal manera que este fue uno de los motivos que nos hizo pensar y trabajar nuestro libro. Y además, como lo señala acertadamente la maestra Quintanilla, pues creemos que contribuye a fortalecer el panorama tanto bibliográfico como cultural de nuestros estudiantes en esta maestría en educación básica, de la cual todos somos de alguna manera copartícipes y responsables de su trayectoria. Y por otro lado también creo, con respecto a lo que me preguntabas, creo que es un texto polifacético, porque reúne la multiplicidad de pensamientos de nuestra unidad. Es decir, cada uno de los autores tiene perspectivas diferentes al enfoque de la gestión y la planeación. Podría decir en tal sentido que el enfoque de la planeación es un enfoque multidisciplinario. Sin hacer mucha propaganda, digamos que estamos también insertos en el paradigma de la complejidad, es decir, retomamos las diferentes ideas y tratamos de cristalizarlas en un solo pensamiento. Okay. No sé si esto responde a parte de la pregunta. Sí, está bien. Gracias, maestro. Maestra Guadalupe, desde su punto de vista, ¿cuáles serían las principales contribuciones que tiene el texto, sobre todo para quienes nos interesa el asunto de la gestión escolar? Bueno, primeramente, que se retoman, lo dijo la maestra Quintanilla, el contexto internacional. Después de ahí, cuáles son las políticas que han emanado de todos estos movimientos. Y finalmente, aterrizarlo en lo que es la gestión escolar en el país. Lo mencionaba el maestro Arzate, las diferentes perspectivas, las diferentes aristas de los 13 autores que participamos son una contribución que finalmente apoya todo lo que es la nueva visión en cuanto a la gestión, pero enfocada a lo que es la educación básica. Nuestros alumnos y la maestría que se imparten en las unidades tiene que ver precisamente, es para los maestros de educación básica, pero en la unidad 099 la segunda especialidad que trabajamos es sobre gestión. Claro. Ahora, siempre se asocia muy frecuentemente gestión con acción directiva. En este caso, ¿cuál es su posición con respecto a la gestión? ¿Qué engloba la gestión cuando se habla de educación? Maestra Guadalupe. Pues es exactamente, pregunta muy interesante, Abel, porque la visión que actualmente promueve toda esta tendencia un tanto diferenciada de lo que es la administración tradicional de las escuelas, inserta principalmente el factor académico. Y el factor académico se vuelve el núcleo central de lo que va a ser la promoción de toda la administración dentro de una escuela. Cada escuela tiene su motor particular, privado, casi administrativamente, y esto depende mucho de la visión del líder, el directivo. Ese directivo tiene que estar amenamente actualizado para que pueda convertir este centro de trabajo en una verdadera convivencia de una productividad académica. Esta armonía, este proceso que resulta un elemento central para lo que el líder directivo desea activar dentro de lo que es su zona de impacto o lo que es su escuela como factor fundamental de ese trabajo que relaciona vía padres de familia a toda la comunidad entera, y de ahí la importancia de vincular el Consejo Técnico de Participación Social. Todo esto implica esta nueva gestión, pero que no como lo implicaba tanto la planeación normativa o institucional o
aquellos esquemas tan rígidos que eran insalvables en relación a una postura dictatorial prácticamente de lo que implica la dirección escolar. En este caso, este nuevo tipo de gestión, y a partir también de procesos eminentemente estratégicos en su concepción de planeación, arriba a estructuras multiformadas, multiestablecidas, para poder recrear el acto educativo. Y olvidándose en cierto modo de estrategias negativas que son a veces bastante criticadas y que increíblemente, a pesar de lo que implica toda esta modernidad y contemporaneidad y estas visiones que a partir, sí lo recalco, porque el plano internacional es muy importante, que la ONU vía UNESCO establece y genera a nivel internacional en las diferentes regiones del planeta, pero que México las ha asumido y que esto ha implicado retos. Yo he tenido la constatación de que en las entidades se promueve muchísimo la capacitación de los maestros, y esta capacitación va a implicar lecturas de esta naturaleza que están implicadas desde el orden y materia internacional, para que el maestro no crea que son elementos de reforma educativa eminentemente también dadas en consecuencia de ciertas miradas políticas que nada tienen que ver con la recreación, que se tiene que adaptar y ajustar a lo que nos implica y nos sumerge en el hecho educativo nacional. Claro. Ahora, contextualizándolo en el plano de la reforma educativa actual, el texto que ustedes nos presentan, ¿cómo analizarlo en función de estos cambios que se están generando en la educación básica, en la necesidad de que se ejerza un liderazgo cada vez más horizontal, ¿no?, para tomar decisiones? ¿Qué lectura nos puede ofrecer el texto en términos de transitar de este esquema tradicional rígido a un esquema mucho más flexible para la toma de decisiones, maestro? Gracias. A raíz de la invitación a la presentación de nuestro texto, hice una relectura del mismo. Y por supuesto hay una serie de reconsideraciones, y como una mirada retrospectiva, pues uno hace también una serie de reflexiones. Pero me quedo con esto, yo planteo la necesidad de la conformación de comunidades epistémicas como sociedades del conocimiento, para salvar este modelo rígido y tradicionalista que se ha dado tanto en la planeación como en la gestión, que básicamente alude a los modelos tradicionales de administración, donde hay verticalismo, donde hay incluso un ejercicio de poder hegemónico a través de las instituciones, de tal manera que la conformación de comunidades epistémicas plantea necesariamente la participación o la coparticipación, como señala la maestra Quintanilla, de un trabajo colaborativo, donde todos los actores tengan voz y voto, es decir, la comunidad universitaria en general o la comunidad implicada en estas acciones, que tiene que ver con los docentes, con los planeadores y sobre todas las necesidades de los alumnos y las expectativas del mercado. ¿Y cuáles son las expectativas del mercado en nuestro caso concreto en educación básica? Pues estas reformas que surgen con la necesidad de garantizar y arribar a la calidad educativa. Entonces yo creo que debemos fomentar esa participación que en un momento le llamo democracia dialógica, en el sentido de que todos debemos tener voz y voto en la toma de decisiones con respecto a la planeación o a la gestión. Y cambia obviamente la visión tradicionalista del líder. Ahora el líder no es el que dirige, sino el líder es copartícipe de las acciones. Claro, por supuesto. Sí, maestra. Y concretando la pregunta, el libro tiene una visión global y particular. ¿Por qué digo esto? Porque los textos 1, 2 y 6, por ejemplo, refieren los factores globales, internos y externos que provocan la necesidad de estructurar cambios totalmente nucleares dentro de lo que es la propia reforma. Esa es a la visión a la que yo me refería.
en relación a que los maestros deben de conocer de dónde parte todo esto. Esto no es una cuestión eminentemente nacional, Claro. ni siquiera vaya contextualizada por cada una de las regiones, no es esa visión, sino que conozca, y así lo establecen los 3 textos a los cuales me refiero. Luego, los 3, 4, 5, 7, 8, 10 y 11 se refieren a temas vinculados con la organización, la planeación, ¿sí? La visión de formación de capital humano, y aterriza contextos principalmente enfocados didácticamente a cómo se tiene que dar una clase dentro de esta nueva forma sistematizada de planeación estratégica escolar. O sea, son situaciones muy completas, así lo aprecio en mi punto de vista particular, y que sí puede apoyar muchísimo a nuestros queridos maestros que están en formación dentro de la RIEP, como bien lo estableció el maestro Arzate, pero también nuestros alumnos de licenciatura, nuestros alumnos del proyecto del EPTIC, que está vigente, y como también lo cité en la participación anterior, es muy gratificante que nuestros alumnos reconsideren nuestros puntos de vista. Claro. Ahora, partiendo de esta idea de que la gestión no necesariamente está asociada a la acción directiva, el maestro frente al grupo, al leer el texto, ¿qué puede encontrar de significante o de pertinente para su propia práctica profesional, maestra? Bueno, va a encontrar desde antecedentes, va a encontrar definiciones para que pueda hacer sus propias conceptualizaciones, va a poder hacer contrastes entre los 13 artículos que se escribieron, sacar sus conclusiones, llevarlo a reflexiones, pero a mí me gustaría mucho comentar y compartir la experiencia que vivimos dentro de la gestión al elaborar el libro. Bajo la coordinación de la maestra fue una invitación, la idea fue de ella, nos fue invitando a los tiempos completos de la unidad 099, y la gestión la vivimos colaborando. No fue fácil por los tiempos, las cargas académicas, los compromisos adquiridos con los alumnos, pero fue un trabajo y una experiencia en la que pudimos nosotros vivir exactamente lo que íbamos escribiendo aquí, y de ahí surgieron las temáticas, porque al inicio teníamos ideas pues sumamente generales, y con las colaboraciones, las pláticas, el intercambio de opiniones en las reuniones que tuvimos a la hora de presentar cuáles eran nuestros bosquejos. Entonces fue un trabajo en que verdaderamente nos enriquecimos todos, en el que fue una participación sumamente activa y en el que el liderazgo fue compartido, porque la maestra nos fue turnando, ¿sí?, una serie de comisiones para que finalmente pues naciera este libro. Ok, muy bien. Digamos que para concluir esta parte, maestros, que me pudieran decir en un minuto, cada uno de ustedes, ¿qué importancia tiene para nosotros leer este libro, Textos para repensar la gestión en la escuela? En un minuto, por favor. Lo recomendamos ampliamente. Como ya lo he citado, y la maestra Aguilar lo retoma, es un esfuerzo muy académico, muy privativo también de nuestras opiniones personales. Aquí no hubo ningún estado de cosas raras que pudieran incidir como para seleccionar temáticas. Okay. Creo que sí comprometimos un poco a nuestro prologuista, que le agradezco infinitamente toda su pasión e interés por apoyarnos en este esfuerzo. Y ahí está, es una clara alusión que va desde los postulados internacionales hasta incluso la Alianza para la Calidad de la Educación. Ok, muchas gracias, maestra. Maestro, por favor, gracias. En un minuto. En este contexto de nuestros autores, evidentemente yo recomendaría ampliamente nuestro texto.
pero también conminaría a la comunidad universitaria a que lo leyese y que de alguna manera nos hiciese llegar sus comentarios como una forma de realimentación, y entonces pudiésemos crear una verdadera comunidad de nuestros autores y de nuestros lectores. He de finalizar diciendo que hemos sido fervientes promotores de nuestro libro. Lo presentamos en el COMIE, Consejo Mexicano de Investigación Educativa, en el 2011, que se celebró aquí en la Ciudad de México. Personalmente y por apoyo e iniciativa de la maestra Guadalupe Quintanilla Calderón, tuve la oportunidad de presentarlo en Matanzas, Cuba. Ok, Gracias. perfecto. Maestra, finalmente, algo muy breve, por favor. Muy breve. Que ha sido un libro escrito por profesores, para profesores, de gente que ha estado con amplia experiencia frente a grupo, que sabemos lo que es enfrentarse a todos los aspectos de planeación, evaluación, la visión anterior de la administración y ahora todo lo que la nueva reforma nos indica. Entonces, pues también invitarlos a que lo lean y que nos hagan llegar sus comentarios. Ok, pues muchas gracias a los tres. Y bueno, pues ahí está el libro, una invitación, y con esto despedimos el programa. Muchas gracias por su atención, nos vemos hasta la próxima.